Aprender de la palabra de mi Señor. Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Estamos felices. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Solo dos? Estamos felices. Como 4. Estamos felices. Ya somos como 10. Estamos felices. Ya somos como 15. Estamos felices. Estamos felices en Cristo. Y el Señor está feliz de vernos aquí reunidos, amén. Porque donde se reúnen los hijos de Dios a alabar su nombre, Él está en medio de ellos, amén. Y lo creemos porque eso es lo que dice la Escritura y lo creemos, amén. Bueno, vamos entonces a seguir esta noche hablando de Hebreos. Hablando de Hebreos, no, eso fue anoche, hablando de Génesis, perdón. Anoche estaba enseñando de Hebreos. Génesis, estamos en el capítulo 1 de Génesis, pero estamos todavía en Génesis, tranquilo. Entendiendo los comienzos, este es el estudio número 8 del libro de Génesis. Y estamos en un aspecto que se llama, un segmento que se titula Las 7 dimensiones de la antropología bíblica. Para quien no lo sepa, o para recordar, la teología sistemática es la columna vertebral de todo el estudio teológico, así se llama. Y tiene varias partes. Por ejemplo, la doctrina del pecado, la doctrina del Espíritu Santo, lo que se llama teología propia, que es la doctrina de Dios, estudiar de Dios, cristología, etc. Y un segmento de la teología sistemática es justamente la antropología bíblica, en donde se considera todo lo relacionado con el hombre, así se llama en la teología. Y deseamos abarcar un poquito de esto hablando de los aspectos que Génesis enseña sobre todo ese proceso creativo de Dios con relación al hombre. Recordando que proclamando el Evangelio, proclamando la riqueza del Evangelio de Cristo, somos perfeccionados, definitivamente, porque el Espíritu Santo usa la palabra para perfeccionarnos, amén. Y la semana pasada hablábamos también, recordando esto, de 2 componentes esenciales para comprender con mayor vehemencia, con mayor claridad, con mayor sustento, con mayor fundamento bíblico, la trascendencia de la creación del hombre. Tocamos una síntesis rápida de lo que es la sola escritura, lo que es la escritura como tal y las características de por qué la Biblia es tan importante, las citamos, número 1. Y 2, hablamos de la Trinidad, características de la Trinidad, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Y la Trinidad está presente en la creación del hombre como está presente en nuestras vidas permanentemente. Y empezamos a hablar de algunos asuntos referentes con la creación del hombre. ¿Y en qué pasaje nos fundamentamos? Nos fundamentamos en Génesis 1, 26, 27. Entonces les pido por favor que nos pongamos en pie. Vamos a leer segmentos de la Escritura que le dan fundamento bíblico, sustento bíblico a este estudio. Estamos en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Leemos este segmento de la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 1, 26, 27. Dice la Escritura en estos términos: Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Repito el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mami, por favor, oramos. Ese verso 27 es muy especial. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú traes en esta noche un mensaje a nuestras vidas.
Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos comprender tu palabra, pero mejor que eso, para que podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Señor, sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Desde ya te damos gracias también por el portador de la palabra. Señor, úsalo como un instrumento tuyo de tu paz. Señor, toda la gloria es para ti y te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, por favor, mis hermanos. Recordemos que la creación del hombre, la creación de la especie humana, surge de una decisión soberana de Dios, un acto soberano, un decreto majestuoso del Señor, en el contexto, en el seno de ¿qué? De la Trinidad, ¿verdad? Ok. Ahora, esa creación no es porque Dios haya tenido una necesidad, es un gesto de amor, un acto de amor, una expresión de amor de Dios. Amén. Y cuando se crea la joya de la corona que es el hombre, la máxima expresión de la creación del hombre. Y mujeres, les digo una cosa: si el hombre es la joya de la corona, la mujer es la que le da brillo a esa corona. Amén. Bueno, las mujeres no entendieron. Lo repito, a ver, mujeres, si el hombre es la joya de la corona en la creación de Dios, la mujer es quien le da brillo a esa corona. Bueno, yo sí lo creo, hermano. Amén. Por lo menos ya está bien. ¿No lo entendieron las mujeres? Una corona que no brille no es corona. ¿Ustedes han visto la corona de un rey toda opaca, toda fea, sin brillo? No, una corona por ser corona brilla, ¿o no? Quien le da el brillo a esa corona de la creación que es el hombre es la mujer, hermano. Aleluya. Entonces el hombre fue creado y el Señor le atribuyó una serie de facultades, de reconocimientos y de honra muy especial y una función particular en la creación. Y 3 aspectos delega Dios en el hombre, rápidamente los voy a citar para entrar al tema en particular. Primero que todo, hay una representación soberana de dominio. Dios delegó autoría en el hombre. Dios delegó autoría en el hombre porque le dio, la escritura cita que le dio dominio sobre todo y administre, mejor dicho. Administre todo esto, mayordomo de toda la creación. Amén. Y todos los animales, sus mascotas, bautícelos. Listo. Delegación, representación soberana de dominio, autoridad delegada. El segundo término, Dios le dio al hombre una facultad de comunión relacional, comunión, de relación. El hombre no fue creado para estar solo. Por eso la misma escritura dice, cuando Dios reflexiona, digámoslo así para entenderlo mejor, no es bueno que el hombre esté solo, en el sentido de su especie, su género, ¿sí? Necesita a alguien similar a él, ¿verdad? En la condición de creación. Por eso vino la mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y eso habla de la relación, porque al ser imagen de Dios, si hay algo particular en la Trinidad, es la relación que hay entre Padre e Hijo, Padre Espíritu Santo, entre Hijo Espíritu Santo, así. Es una relación de eternidad, no una subordinación, sino una relación de eternidad. Amén. Es una característica de la Trinidad. Y esa característica fue delegada también en el hombre. Por eso el hombre se relaciona. Difícilmente uno está solo, aislado. La naturaleza humana nos llama ¿a qué? A hablar con personas, a buscar con quién dialogar. Uno no quiere estar solo. Miren, les voy a contar una experiencia personal que yo tuve. En Sao Paulo, Brasil, en alguna oportunidad estuve allí haciendo unas cosas de trabajo. Y había una conferencia mundial del medio ambiente, ECO 92, yo no me acuerdo bien cómo, o 2002, ya ni me acuerdo esa vaina cómo era. Pero yo estaba en Sao Paulo, Brasil. Yo fui solo. Y llegué a un lugar, pues, yo quería entrar a esa feria, pero como estaba solo y no hablaba portugués,
Me fui. Y llegué a un lugar y yo le daba vueltas a eso. Oiga, yo decía, pero no puede ser esto tan chico. Yo decía, eso tan chiquito no puede ser. Yo le daba vueltas y vueltas y vueltas. Y todo el mundo hablando inglés, alemán, portugués y yo español. Y yo no escuchaba nada en español. Y yo daba vueltas y pasaba por el mismo. Y no, yo decía, no puede ser. Yo aquí le pregunto, cuando de pronto escucho por allá que alguien habla español. Entonces, cuando tú estás en un entorno de esos y con esa zozobra y escuchas español, ¿tú qué haces? Inmediatamente, y veo a una muchacha que está hablando español. Ay, perdón, qué pena contigo, es que yo también hablo español, pero es que estoy refundido, no sé qué, es que estoy buscando tal cosa en español. Digo, no, estás mal, aquí no es, esto es una alterna, mira, esto es tal, y me direccionó y me fui para donde era. La feria inmensa, allá llegué. Estaba solo, no hablaba el idioma. Pero cuando alguien habló mi idioma, inmediatamente, ¿qué hubo en mí? Una reacción natural para relacionarme con alguien con quien podía comunicarme. El hombre nos creó con esa facultad. Y la mayor capacidad de comunicación la tienen las mujeres, para que sepan. La mayor capacidad de comunicación las tienen las mujeres. Les voy anticipando cosas. Entonces Dios nos creó con esa facultad y con esa función de relacionarnos. Y en tercera instancia, Dios nos creó con un sacerdocio creativo a los hombres. Un sacerdocio creativo porque el hombre fue dotado de razón, voluntad y creatividad para continuar la obra de Dios y para presentar ante Dios las cosas de la creación. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es quien representa a alguien ante Dios. El profeta representaba a Dios ante alguien. ¿Me estoy explicando? El sacerdote llegaba a presentar una ofrenda a Dios por el pueblo. Esa es la función sacerdotal. Por eso cuando el varón entiende su función sacerdotal de su hogar, entiende que él responde ante Dios por su hogar. Los varones casados deberían decir amén. Somos sacerdotes de Dios. Es una responsabilidad delegada como sacerdocio. Desde la creación está establecido. Los hombres somos responsables ante Dios por el hogar. Por eso somos sacerdotes del hogar. Mire la responsabilidad que desde Génesis está establecida sobre el varón. Como pastores somos responsables ante Dios de esta congregación, como pastores, sacerdotalmente. Aunque cada uno es responsable por sí mismo, pero nosotros debemos darle cuenta a Dios con una responsabilidad que tenemos delegada por Él acá. O sea que cualquiera que pretenda pasarse por la baja de la autoridad del pastor, no se pasa por la baja de la autoridad del pastor, sino se está tratando de pasar por la baja de la autoridad de Dios. Y cualquiera que haga cosas a espaldas del pastor está pretendiendo engañar a Dios. No, Dios no está viendo que está en desobediencia y está atentando contra la voluntad de Dios. Por eso toda la situación que se pretende hacer a espaldas del pastor es pecado y está en contravía con la palabra. Porque la cabeza es el sacerdote. Y hay que direccionar todo a través de la cabeza. Eso se le delegó a Adán como sacerdote. De ese hogar que el Señor estaba bendiciendo y de esa responsabilidad que tenía ministerialmente, porque ya tenía una responsabilidad de orden ministerial. Ahora, las 7 dimensiones de la antropología humana, el primer aspecto que tocamos la vez pasada fue el hombre escogido. ¿Recuerda que hablamos del hombre escogido? Antes de empezar a hablar de la creación como tal, debemos recordar que el hombre fue escogido. Escogido fui por el amado. ¿Desde cuándo? ¿Desde ayer? Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación, el hombre ya nos tenía en su plan divino. Ya conocía todo de nosotros. Ya sabía este momento, esta hora y este lugar. Ya sabía que Néstor iba a tener gripa hoy. Así es sencillo. Ya sabía que de pronto a mí se me iba a olvidar algo y mi esposa me iba a decir, amor, no se te olvide tal cosa. Ya lo sabe todo, lo sabía todo en su omnisciencia. Antes de la fundación del mundo estábamos en el corazón de Dios y del plan de Dios. ¿Entendible humanamente? No. ¿Aceptado por la fe? Sí. ¿Bendecidos por eso? Inmensamente.
Por eso Efesios 1:3 lo dice, el capítulo 1, perdón, de Efesios dice eso, ¿no? Que fuimos escogidos en el amado, para alabanza y gloria de su nombre. Porque 3 veces dice Efesios capítulo 1, refiriéndose a la alabanza que le da el hombre a Dios. Y que el hombre fue escogido antes de la fundación del mundo para alabanza y gloria del nombre del Señor. Eso dice Efesios capítulo 1. 3 veces. Versos 6, versos 12 y versos 14. Vamos a Efesios 1, a ver si estoy mal. Efesios 1, a ver si me estoy equivocando. Efesios 1 dice, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y cuando dice que nos hizo aceptos en el amado, verso 6, está hablando que nos escogió antes de la fundación del mundo en el amado y nos hizo aceptos en el amado. Somos parte de Cristo, estamos en Cristo, aceptados por Dios por la obra de Jesús. Amén, amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 6. El 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, eso es el 14, perdón. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se lo pongo en otros términos. Dios escogió al hombre desde antes de la fundación del mundo para que lo adore. Amén. Como que no estamos convencidos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para adorarlo a Él. Amén. Dios nos escogió para adorar el nombre que es sobre todo nombre y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió para adorarlo a Él y nos entrena aquí en la tierra, siendo miembros de Él. En la iglesia nos entrena aquí en la tierra para la actividad que vamos a tener por la eternidad en el cielo, que es alabar, adorar, alabar y adorar, alabar y adorar, alabanza y gloria de su nombre por la eternidad. O sea, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios nos escogió en Cristo para que lo alabemos en la eternidad. Creo que me estoy haciendo entender. Cuando empezamos a dimensionar esto, hermano, el corazón debe ser así de como explotar del gozo y la felicidad, porque Dios nos ha amado eternamente y nos ha escogido para que lo adoremos y lo alabemos. Es la primera responsabilidad o la primera tarea delegada en el hombre, desde antes de la fundación del mundo. Porque el Señor no escogió al hombre desde antes de la fundación del mundo para decirle, vas a ponerle nombre a los animales, vas a cuidar los cultivos, vas a comer de los peces. No le habló nada de eso. Está diciendo que es para alabanza y gloria de su nombre. Repase Efesios capítulo 1. Ahora, fuimos escogidos. Y como fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, el habernos escogido desde antes de la fundación del mundo está íntimamente ligado a esta acción soberana de Dios con el propósito de redención. Porque Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios ya tenía el plan de salvación establecido. O sea, Dios ya nos tenía previstos que un día íbamos a conocer el Evangelio. Dios tenía previsto que un día nos iba a comunicar el Evangelio de alguna manera. Y Dios en su gracia sabía que nosotros íbamos a decir sí al Evangelio. Porque hay gente que le dice no al Evangelio sencillamente. Y Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Porque Dios da libertad al hombre de escoger y tomar decisiones. Amén. Ok. Entonces fuimos escogidos. Escogidos. Ahora, mire cómo la Escritura confirma esto. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5 dice, mire, antes que te formase en el vientre te conocí. Ojo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Antes de, o sea, antes de materializarse físicamente ese ser en el vientre de mamá, Dios ya lo había conocido. ¿En dónde? En la eternidad, antes de
de la fundación del mundo. Y ya le había asignado un rol. Amén. Ahora, el hombre escogido, número 1. Número 2, el hombre creado. La palabra para creación en el Génesis es bará, así como suena, bará, con B grande, bará. Como si fuera a escribir baranda, pero solamente bará. Bueno, bará. Ese verbo bará en el Génesis está exclusivamente designado para la acción creativa de Dios. En las Escrituras, en el original hebreo, el verbo bará se usa solo y exclusivamente para hablar de la creación de Dios, nada más. ¿Y qué sucede? Cuando dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Génesis está usando la palabra, el verbo bará, hablando de la creación del Dios, que Dios crea de la nada. Dios crea de la nada. Ese es el poder creativo de Dios. Dios creó de la nada. Ese estudio de bará tiene unas características bien interesantes. Los especialistas en el tema, cuando hablan del uso de bará, nos recuerda que es específico para Dios y nos dice con claridad: ningún ser humano, ángel o demonio puede conjugar este verbo en la práctica, solamente es Dios. ¿Esto qué quiere decir? No solamente para la creación, miren, por favor, no solo para la creación del mundo. Dios dijo y fue la luz. Dios dijo y fue las aguas. Dios dijo y fue esto, no. Sino para la creación donde Dios intervino con una acción directa de Él. El hombre. El hombre no dijo sea el hombre y fue el hombre. La palabra no dice que Dios dijo sea el hombre y fue el hombre. No. Dios hizo algo particular con el hombre. Lo vamos a seguir viendo. El hombre que escribió Génesis fue Moisés. Y el Espíritu Santo le da esa revelación, esa luz a Moisés de utilizar 3 veces aquí ese verbo bará. Y quiere decir un origen directo, milagroso e irrepetible. La creación del hombre es una acción directa de Dios, milagroso de Dios, irrepetible por parte de Dios. Dios creó una sola vez al hombre. No 2 ni 3. Una sola vez. Ahora, ¿por qué se repite 3 veces? Aquí hay algo interesante en esta expresión. Todos sabemos, doctora, apelo a tu conocimiento como doctora. Todos sabemos que el cuerpo humano está conformado por elementos similares a los que tiene la Tierra, ¿verdad o no? Un grupo importante, o sea, todos los componentes químicos del cuerpo humano, por ejemplo, ¿cuáles componentes químicos tiene el cuerpo humano? Sodio, minerales, nombres, aminoácidos, todo eso. Todo eso que compone el cuerpo humano lo tiene la Tierra. Una relación, el hombre fue creado en la Tierra, sí, pero acá, en este caso acá, está diciendo que aunque el cuerpo humano compartiría elementos químicos con el polvo de la tierra, el alma y el espíritu del hombre no. La tierra no tiene alma, la tierra no tiene espíritu, el hombre sí.
La tierra no tiene emociones ni sentimientos, el hombre sí. Esa capacidad creativa de Dios es inmaterial ahí también. Cuando dice creó al hombre a su imagen y semejanza, el verbo bara es una condición inmaterial, algo que no se ve. El alma, el espíritu, las emociones, los sentimientos. ¿Sí me estoy explicando? Lo que no tiene el tigre, lo que no tiene el árbol, lo que no tiene el agua. ¿Me estoy explicando? O sea que hay cosas muy particulares y específicas que distancian en importancia la trascendencia de la creación del hombre con relación a la demás creación, a todo el resto de la creación. Ahora, ¿qué pasa acá? El hombre creado. Cuando la escritura dice ahí que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, no está hablando que Dios hizo ya al hombre y lo puso ahí. Está diciendo que Dios lo creó, lo estableció, pero todavía no lo había hecho. ¿Me estoy explicando? No lo había hecho. No lo había hecho. ¿Me explico? Vamos a poner un ejemplo básico que es entendible. El arquitecto. El arquitecto proyecta esta construcción. La dibuja en unos planos. ¿Está hecha la construcción? Está creada la construcción en el plano. Incluso la maqueta, ¿verdad o no? La memoria del proyecto le dice a uno con puntos y comas todos los detalles del proyecto. El terreno en estas condiciones, las áreas del terreno, los estudios geológicos, los estudios de suelos, los estudios para los fundamentos, la parte de estructuras, cómo se levantan las columnas, qué tipo de hierro va a llevar, cómo van a ser los amarres del hierro, el concreto, en qué condiciones, cuántas personas se van a utilizar, Mire, hay estudios de construcciones tan estrictos y tan particularmente presentados que los grandes proyectos incluso dicen cuántas personas podrían llegar a morir durante el proceso de construcción, porque son partes de los mismos riesgos de la construcción. Pero Dios proyectó al hombre. Cuando dijo hagamos al hombre, y creó Dios al hombre, no lo estaba presentando físicamente ahí, pero ya lo tenía previsto, como si hubiese presentado el plano, ¿sí? Como si hubiese dicho, mire, aquí está el hombre, el proyecto, mire, aquí está, y la creación, hagan cuenta que Dios le está presentando la creación, mire, aquí está el hombre, así, pero no lo están viendo físicamente. ¿Me estoy explicando? Ok. Ahora dice, el hombre formado, el verbo hebreo yatzar, tercer factor, el hombre formado. ¿Cuáles hemos visto? Escogido, creado, ahora dice formado. Entonces ya comenzamos a visualizar una diferencia entre lo creado, haber sido escogido, haber sido creado y ahora para ser formado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, verso 2.7 de Génesis. 2.7 de Génesis. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios, mira el proceso. Dios antes de la fundación del mundo escoge al hombre. Dios dice, hagamos al hombre, crea al hombre, lo proyecta, y ahora dice, Dios baja. Para entenderlo, es como si Dios bajara de su trono y viene y toma polvo de la tierra y dice, ahora lo voy a hacer. Ya hace el muñequín. ¿Me estoy explicando? Hace el muñequín. Hace un muñeco de tierra. Entonces, mientras el verbo bara se ocupa de lo inmaterial, eso que uno no puede entender como el alma y el espíritu, no podemos entenderlo, ¿verdad que no? Pero está ahí. No puedo entenderlo, no puedo ver los sentimientos, pero están ahí. Yo no puedo ver el amor que tengo por mi esposa, pero está ahí, ¿verdad? Yo no puedo ver el amor de mi esposa como amor, pero veo las evidencias del amor de mi esposa, ¿sí o no? El viento yo no lo puedo ver, pero sé que está ahí. El aire no lo puedo ver, pero sé que está ahí, ¿verdad? Entonces, el vará ocupa lo inmaterial, lo milagroso, lo insondable.
el término yatzar ilustra lo siguiente: intimidad artística y amorosa del creador. Es como el artesano que toma el barro y empieza a trabajar con el barro. La palabra habla del alfarero. Esa es la figura ideal ahí. Dios toma el barro, la tierra, y empieza a trabajar, a darle forma. Un artesano eterno, todopoderoso, dándonos forma. Fuimos formados por las manos milagrosas, poderosas del Señor. Entonces Jehová Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Yatzar es el verbo característico técnico utilizado para describir la labor minuciosa del alfarero, moldeando y apretando el barro en sus propias manos. El alfarero que moldea el barro. Del barro y de la tierra nos tomó y nos formó. Ahora, sabemos que el Señor dijo: hágase la luz. Fue la luz. Sabemos que el Señor dijo: hágase esto, y fue aquello. La astronomía a mí me fascina. A mí me fascina la astronomía. Me fascina deleitarme viendo videos de astronomía. Hablar de los planetas, de las galaxias. El otro día estaba escuchando un audio de unos astrónomos que hablaban de las dimensiones de las dimensiones del cosmos, que las Voyager hace 40 años mandaron la Voyager 1, la Voyager 2, y que llegaron a los límites del cosmos, y que están a no sé cuántos años de distancia, y que no sé qué, y que sí sé cuál, pero no han llegado todavía al fin del cosmos. Y así entonces cuando lleguen, la Tierra no va a tener comunicación con él, porque ya están tan lejos, que ya duran años los mensajes en llegar. Y esto lo creó Dios, porque todo lo creó Dios. Hermanos, sí es fascinante ver un animal, verla, como les he dicho muchas veces, deleitarse, hermano, deleitarse en la creación celestial es impresionante. Ahora, hace poco estaba leyendo, no sé, ocasionalmente llegué ahí, estaba mirando algo y llegué ahí. La ciencia humana ha querido perforar la tierra. Ha querido perforar la tierra. No recuerdo las cifras exactas, pero les voy a decir. Para llegar de la superficie de la tierra al manto de la tierra, al núcleo de la tierra, más o menos son 1.520.000 kilómetros. Ojo, 1.520.000 kilómetros. 1.520.000 kilómetros de la superficie de la tierra al núcleo de la tierra. Y los científicos en la antigua Unión Soviética llegaron escasamente a 12.000 metros y no pudieron pasar. A ver. Para llegar al núcleo de la tierra hay que cavar 1.520.000 kilómetros. Y lo máximo que han logrado son 12.000 metros y no pudieron pasar. No pudieron. No tenían la técnica, la tecnología, las condiciones geológicas no les permitían. En 12.000 métricos. ¿Será poderoso nuestro Dios o no será poderoso la creación de nuestro Dios? Y si eso es aquí en la tierra, entonces imagínense afuera de la tierra. Y el hombre está por encima de toda esa creación. A eso quiero llegar. El hombre está por encima de toda esa creación. Estamos por encima. Porque Dios se tomó el trabajo de hacernos con sus propias manos. Entonces, mientras el Señor crea todo eso con el poder de su palabra, Él descendió a hacernos a nosotros del barro, de la tierra. Amén. Ahora, la creación del hombre es tan particular. Un teólogo dice, aquí no dejé el nombre del teólogo, hablando de la morfología humana, de la morfología, habla de la forma del cuerpo, ¿verdad? La forma del cuerpo. ¿Por qué el hombre se hiergue? Morfológicamente, antropológicamente tiene un sentido. El hombre se hiergue para siempre estar presente y mirar al cielo donde está su creador.
Esto tiene un propósito también. El hombre se yergue porque la tendencia del hombre es mirar hacia arriba. El hombre se yergue y fue creado para erguirse, para poder levantar sus brazos y adorar a quien lo creó. No lo hacen los animales, no lo pueden hacer. El hombre sí. Porque el hombre es creado para adorar a Dios. Entonces su forma, la forma como Dios lo creó, la forma como está hecho el cuerpo humano, da para eso, para uno ponerse de pie y mirar hacia arriba. Y necesariamente, ojo, mire, necesariamente, cuando uno va caminando, está mirando la creación, está mirando el horizonte, está mirando el cielo. ¿No me cree? Párese en la costa. Párese en la... ¿Quiénes han ido a la playa? Algunos hemos ido a la playa. Párese en la playa y mira el mar. Y llega un momento como que el cielo se junta con el mar, ¿verdad? No, en el horizonte. Uno está mirando realmente el cielo, porque la tierra va así, como una esfera. Párese en cualquier punto de una montaña. ¿A qué está mirando uno? Uno no va así. Si alguien camina así es porque tiene algún problema físico. Pero naturalmente uno camina así. Porque está mirando arriba. Fuimos creados para estar conectados con Dios, adorándole y alabando. Relación con Dios. Amén. Ahora, fuimos formados, ¿verdad? Formados de esa manera. Volvemos ahora atrás. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora vamos a hablar más de hecho. Hablamos de creado, ¿cierto? Ahora hecho. La palabra hecho. Hecho. Particularmente hecho. Vimos forma ahorita. Ahora vamos a hablar de hecho, la hechura. Es el verbo asar. A-S-A-H. Hacer, fabricar, preparar, designar. A partir de algo ya existente. Hecho. Lo hizo de la tierra. Tomó la tierra y lo hizo. La tierra ya existía, lo hizo de la tierra. Cuando dice hagamos en 1:26, nos sigue recordando esa arquitectura divina de cómo está concebido el hombre para adorar. Amén. Pero también cuando habla de hacer, atención a eso que voy a decir, cuando habla de hacer, el verbo hebreo que se usa ahí, que es el verbo asar, habla que el hombre fue estructurado con capacidades biomecánicas. Hacer esto, flexionar, arrodillarse, levantarse, moverlo, esas son capacidades de orden biomecánico. ¿Me estoy explicando? El hombre está en capacidad de correr, sentarse, ¿verdad? Doblarse, acostarse, arrodillarse, etcétera, etcétera, levantar el brazo. Esas son condiciones biomecánicas. El hombre, cuando dice hacer, habla de toda la estructura neurológica. La computadora más poderosa creada jamás se llama cerebro humano. Y el hombre apenas ha llegado a desarrollar por ahí el uso del 25% de los más inteligentes. El resto no lo ha usado el hombre. De la capacidad creativa, capacidad mental, capacidad cerebral. ¿O me equivoco, doctora? ¿No? Eso dicen los neurólogos especializados en el tema, lo que yo he leído, lo que yo he escuchado. El hombre, los hombres más inteligentes, tipo Einstein, y por ahí, los que tienen los mayores coeficientes de inteligencia, actualmente hay un hombre que tiene un coeficiente de inteligencia de 250, que es una cosa brutal. Ese hombre no llega a usar ni siquiera el 25% de la capacidad que tiene su cerebro. Ahora, la ciencia actual, hablando de ordenadores, de microchip y todas estas cosas, de computadores, para ponerlo fácil, hay una rivalidad tenaz entre lo que es la China, Estados Unidos, Rusia, básicamente esos tres, por construir la computadora cuántica. Y ya hay algunos prototipos. Microsoft ya tiene algunos chips
de aplicación de computación cuántica, que es lo más avanzado. Vamos a poner un ejemplo así sin ser exacto a lo que dicen los términos científicos, pero para que tengamos una idea. Un procesador cuántico, hoy, de los que están en experimentación, un procesador cuántico, para poder procesar los algoritmos matemáticos más complicados que hay, lo hacen en 10 minutos. Mire lo que le estoy diciendo. Un procesador cuántico para desarrollar, llegar a una solución con los procesos matemáticos más complejos que hay actualmente, demora 10 minutos. Un procesador no cuántico de los convencionales dura días. El cerebro humano no lo puede hacer, aunque tiene la capacidad de hacerlo. Pero el hombre como tal no tiene esa preparación para hacerlo, aunque tiene la capacidad de hacerlo, porque potencialmente lo podría hacer. Ahora, pongámosle un poquito de lógica. Si el hombre puede crear una máquina como un microchip cuántico que procesa en minutos lo que en otros lados demora días o meses, si puede crear esto, ¿no podrá procesar algo más complejo? La lógica me dice que sí, pero creamos las máquinas. Vaya usted, mire la inteligencia artificial. Pero ¿quién crea la inteligencia artificial? El hombre. ¿Quién le da la información y todos los parámetros a la inteligencia artificial para trabajar? El hombre. ¿Quién le da la instrucción a la inteligencia artificial para trabajar? El hombre. Tú no llegas a la inteligencia, coges el gran GPT, chat GPT, y le dices, hazme una tarea sobre la creación del hombre, y ya te da algo. Pero si tú te dedicas una hora a darle una cantidad de parámetros bien establecidos, porque tú sabes del tema y tienes un objetivo claro de lo que estás buscando, tú le das todos los parámetros, pero bien definidos los parámetros, y la inteligencia artificial te entrega tremendo trabajo, y aún así se equivoca. Si tú no sabes del tema, cualquier cosa te sirve. Pero si tú sabes del tema, coges la información y la empiezas a verificar. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Por rapidez. ¿Por qué? Porque si tú te vas a demorar 2 semanas leyendo textos, la inteligencia artificial te lo entrega en 2 minutos. Escoge qué haces. Pero necesitas dedicarle tiempo a revisar la información, a clasificar la información, a verificar incluso información y a adicionar información. ¿Sí me estoy explicando? Para llegar al propósito que tú estás buscando. ¿Quién creó eso? El hombre. ¿De quién recibe el hombre esa capacidad creativa? ¿Quién lo hizo con esa capacidad neurológica mental? Dios. Dios estableció cuando hizo al hombre todo lo cognitivo, la capacidad del conocimiento, lo fisiológico. Y esto marca una distancia absoluta con los animales. ¿O no? Total. Los animalitos son muy intuitivos, y uno dice son muy inteligentes, sí, pero son animalitos nomás. Ahí no llegan. Mi gatita es muy... Usted la ha visto que a veces se pone frente a la cámara, ¿verdad? Se pone frente a la cámara y se sienta ahí y como que mira, pero de ahí no, quítate. No, ahí se queda. Pues sí, ahí se me abraza el brazo, ya, ahí se queda. Pero yo no le puedo decir, a ver, Katy, ven te explico. Mira, Katy, es que voy a dictar una clase. Y entonces si tú me interrumpes, no me dejas fluir en la gracia del Señor para enseñar la clase. Entonces te voy a pedir el favor que te quedes allá con la mamita. Entonces te haces allá con la mamita, te haces allá a los pies de la mamita, no la molestes allá. Y a mí tampoco me molesta. O te sientes acá y la gatica va a decir miau y se hace allá. ¿Hace eso? No. Pero si es mi hijo, yo sí le puedo decir, papá, en 5 minutos empiezo clase. Como a veces le digo, papá, en 5 minutos empiezo clase, y él ya sabe. Hay silencio en casa. Capacidad cognitiva, capacidad mental, capacidad neurológica, capacidad fisiológica, insuperables, porque son del hombre. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Cuándo hizo qué? Cuando hizo al hombre, usó el verbo asar, que fabricó, hizo, preparó, designó funciones. Nos hizo inteligentes. Nos dio esa sabiduría.
que proviene de la misma Trinidad. Amén. Entonces Dios tomó la materia física, que fue el polvo de la tierra, y lo organizó sistemáticamente para que funcionara, y le dio esas funciones. Amén. Ahora, esta mañana me puse a revisar el material y el Señor me ha dado un paseo, hermano. El Señor me ha dado un paseo fascinante. Vamos a ver qué alcanzo a avanzar esto. Vamos al Salmo 139:13. Salmo 139:13. Salmo 139:13. ¿Qué dice Salmo 139:13? Dice, ¿estamos ahí? Salmo 139:13. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¡Ojo! Salmo 139:13. 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hay una conexión impresionante, profunda, entre Génesis 1:26 y Salmo 139:13. Es impresionante la conexión que hay. Hay una relación estrecha de la creación. Cuando Dios hace al hombre allá y le da todas esas características, y aquí dice el salmista: me hiciste en el vientre de mi madre. Y el salmista dice ahí, y todas las partes fueron establecidas, no faltó nada. ¿Dice o no dice eso? Dice que no faltó nada. Eso dice, ¿cierto? No faltó nada. Permíteme, te lo voy a poner en este sentido, para que me entiendas por qué dice la escritura que no faltó nada. Porque ahí dice, en el Salmo dice que no faltó nada, ¿cierto? Todas las partes fueron establecidas, no faltó nada, ¿cierto? Para que me entiendas. Vamos a, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano, mami? ¿204? ¿Sí? Bueno, son como 204 huesos. Entonces, imagínate, para que me entienda la idea. Aquí está el anaquel donde Dios tiene los huesos. Entonces, un fémur, un cráneo, un 200 y pico, y va formando un hombro. Y tiene una lista de chequeo, no se me olvidó nada, todo está en orden. Ahora le voy a poner le voy a poner esto, 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 le voy a poner esto. No faltó absolutamente. Y se me estaba olvidando el hígado. Le pongo el hígado, le pongo el corazón, le pongo esto, le pongo. No faltó absolutamente nada. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo humano? Yo no sé. ¿Cuántos componentes tenemos ahí? Yo no lo sé, pero a Dios no se le olvidó nada. Todo lo hizo en el orden establecido por Él, todo lo creó Él, no se le olvidó nada, y todo funciona según un plan divino, armoniosamente y perfectamente. Todo lo hizo perfecto. No, dejo aquí para seguir. El próximo jueves venga, porque voy a hablar de el Salmo 139 y Job. ¿Cómo se coordina esto? Es coherente con lo que está en Génesis. Es impresionante, hermano, lo que esta mañana el Señor me dio para complementar esta parte. Pero a Dios no se le olvidó nada. Mira, hermano, si le quieres dar gracias a Dios por algo, párate frente a un espejo. Y esto no es narcisismo ni vanidad, nada. Eso es darle la gloria al Señor. Párate frente a un espejo y dile: Señor, tú me hiciste. Y te doy la alabanza, la gloria y la honra, porque tú me hiciste en el vientre de mi madre y no se te olvidó nada, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, es un poco complicado entender el detalle de todas estas cosas, pero mientras mi esposo predicaba, yo decía: cómo hay personas que atentan contra la vida humana, cómo hay personas como en el hospital que hacen la interrupción voluntaria del embarazo, que deciden que un niño, un bebé de 6 meses, de 7 meses no nazca, y lo matan. Y cuando es más pequeño, cuando es de 12
semanas, o sea, de hasta 3 meses, lo aspiran. Y ustedes no se imaginan cómo se ve eso, esa sangre ahí. Y cómo el que es consciente, el joven que decide hacerse daño en su cuerpo, inyectándose, tatuando, desconoce toda esta información. Pero Dios hace las cosas perfectas. Amén. Y yo me paso al otro lado cuando he tenido la posibilidad de atender un parto, ver cómo algo que es un huequito así de grande se abre para dejar salir una cabeza, para luego dejar salir un hombro y dejar salir el cuerpo y los pies. Eso es hermoso. Yo me pongo a llorar con la mamá que está ahí y con el papá, porque ahora los dejamos entrar. Y pues está la otra cara de la moneda, la señora que prefiere que por su salud mental ir a... Eso es un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo es un aborto. Pero Dios hace las cosas perfectas. Así que en lo que podamos hacer reflexionar a alguna mujer, algún niño que ahora se visten de animalitos porque quieren y piensan que el amor de sus padres está mejor por un animalito, y por eso se ponen cola y se ponen los terán. Y uno se pone a reflexionar cómo desde el principio, desde el Génesis, Dios hizo las cosas perfectas, pero el hombre las distorsiona. ¿Y qué podemos hacer? Pues ya que tú has aprendido y te ha quedado esta información, hacer la defensa de cómo Dios hizo las cosas, varón y hembra. Hay que amar como el Señor Jesucristo amaba, mas no consentir el pecado. Hay que amar a las personas y con cariño explicarles. Así que si usted, mi hermano, ha entendido algo de la creación, de que fuimos escogidos, de que hemos sido formados, de que hemos sido hechos a hechura suya, póngase sobre sus pies y comprométase a que si algo le ha quedado de este tema, el día que Dios le dé la oportunidad, le coloque la persona al frente, usted puede hablar con conocimiento, no porque se lo contaron, sino porque usted lo leyó y porque su pastor se lo explicó. Preparar los temas no son fáciles. ¿Por qué le dan a usted no leche sino vianda, un alimento más grueso, más fuerte? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Para algo, ¿verdad? Para algo estamos recibiendo esto. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre bueno, porque tú nunca te quedas corto, Señor. Cada cosa que tú haces tiene un propósito, un para qué. Señor, en esta noche nos has permitido reflexionar lo que nos has enseñado desde el libro de los comienzos, del Génesis. Tú nos escogiste, tú nos creaste, tú nos has formado y nos has hecho a hechura tuya. No te faltó nada, Señor. No te equivocaste de que uno sea gordito, uno sea alto, uno sea bajito. Señor, en tu infinita misericordia, tú nos hiciste. Ayúdanos, Señor, a amarnos como tú nos amas. Pero ayúdanos, Señor, a amar a otros, Señor. Tal vez ellos no entienden lo que tú has hecho, pero tú hoy nos has quitado una venda y nos permites entender que tú todo lo hiciste con un propósito. Señor, ayúdanos a llegar a otros, Señor, a explicarles a otros con conocimiento. Danos la habilidad de comunicarnos con otros con amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio vivo de lo que tú has hecho, estás haciendo y harás en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por este mensaje, Padre Santo, y te pido, Espíritu Santo, que en cada una de las vidas, de las mentes y en los corazones de mis hermanos, tú les ayudes a comprender
y a llevar esta palabra. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Amén y amén.